Y en mi caso, yo propuse que se trajeran los libros de un arquitecto argentino, Rodolfo Livingston, que además se define a sí mismo como cirujano de casa. Y en ese momento conseguimos, está editado ese libro con todos los arquitectos que lo propusieron, y uno de ellos eras tú. Mi sorpresa o mi alegría es saber, años después de esto, que tenemos aquí en persona, y bueno, gracias también a Ricardo García, que está colaborando en este tour, ¿no? por España y por Gran Canaria en concreto. Yo dejo simplemente paso a Ricardo para que presente al maestro. Bueno, buenos días. Siendo yo todavía alumno de esta escuela, me llegó la referencia casi de casualidad de Rodolfo y tomé nota en una conferencia en la que lo nombraron, y porque me llamó mucho la atención que la persona que habló de él dijo que era un arquitecto que había inventado un método. Y yo, después de todos esos años en la escuela, había conocido muchas cosas, pero métodos poco, y me llamó mucho la atención. Y entonces me empecé a buscar el libro, que todavía no estaba aquí, lo pedí la noche de Año Nuevo, además. Lo compré en el correo electrónico, debíamos estar esperando para cenar, y yo en ese momento pedí el correo electrónico, y me llegó el libro de Argentina a los pocos días, año 2006 ya, y yo cuando lo leí quedé fascinado. Encontré que lo que había allí daba respuesta a muchas de las cosas que yo como arquitecto hasta ese entonces no había encontrado. Según terminé de leerlo, lo volví a leer otra vez, pero esta vez subrayando el libro, y a partir de ahí cambió radicalmente mi manera de trabajar. Había encontrado una forma de trabajar que daba respuesta a muchas preguntas que yo me venía haciendo. Tuve después la oportunidad de contactar con Rodolfo Livingston, de ir a visitarlo en su estudio, me abrió las puertas totalmente desde el primer momento, y estuve con él aprendiendo y profundizando. Y desde aquel entonces hasta ahora, pues cada vez me convenzo más que lo que él ha aportado a la arquitectura es una auténtica revolución que probablemente, yo estoy convencido, en los próximos años se va a ir extendiendo. Sin lugar a dudas, su método de trabajo responde perfectamente a lo que en estos momentos la arquitectura necesita, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas y por cuestiones ambientales. Responde su metodología a todo eso. Su gran obra, además de este legado que nos deja los arquitectos en su libro El Método, que está aquí, probablemente uno de los pocos libros de arquitectura donde un calzoncillo está colgando de una línea en su portada, que también esto pertenece a nuestra vida real. Pues aparte de eso, su gran obra no se encuentra en una sola fotografía, sino que son 4.000 familias a las que ha ido atendiendo una a una. Un periodista me decía, ¿me puede mandar fotos de una obra emblemática? Que su obra son las 4.000 carpetas que están guardadas en su estudio con los planos de las 4.000 viviendas, 4.000 casos atendidos uno a uno. Eso sí que es una gran obra, resolver 4.000 problemas o 8.000 problemas ya, podríamos decir, en un montón de viviendas. Es lo asombroso de su obra también. Aparte, sus escritos son muy interesantes, yo recomiendo mucho su lectura, son divertidos, porque el sentido del humor de Rodolfo es realmente excepcional. Nosotros hablamos muy parecido de los canarios, con un toque inglés en su sentido del humor. Y yo no quiero decir más porque él tiene toda la palabra, sino darle las gracias a la escuela por acogernos y darle las gracias a él por haberse acercado a este pedacito de tierra anclado en el Atlántico. Bueno, bien. Quisiera saber, supongo que algunos por su juventud son alumnos, ¿no? Y hay profesores, ¿no? Los que no son tan jovencitos, ¿qué son profesores? ¿Son profesores? ¿No? ¿Hay algún profesor? Quiero saber quiénes son. Bueno, levanten la mano los profesores. Hay profesores. Y alumnos, tú estabas el otro día en la conferencia. Sí, porque no se alumna. Ya termino. Terminaste. ¿Y alumno? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, el tema, o sea, ¿cómo serán del sexto año? Son 6 años, ¿no? Ahora sí. Son de mitad de la carrera de unos, otros del final. Bueno, el tema de lo que les quiero hablar es lo que viene después del final de la carrera. ¿Qué viene? Trabajar. Trabajos para clientes. Bueno, alguien puede emplearse en un ministerio, ¿no? Bueno, pero supongamos que no van a ser empleados, que nunca lo saben bien.
¿Quiénes son los clientes de los arquitectos? Instituciones, los gobiernos y los ricos. ¿Cómo van a conseguir clientes? El tema de clientes en cualquier orden que sea, no solo arquitectura, de comercio, lo que sea, hace falta el concepto de mercado. ¿Quiénes van a comprar nuestros proyectos? ¿Quiénes pueden comprar estos proyectos? Actualmente en el mundo son lo que acabo de decir, las instituciones, los gobiernos y los ricos. La gente normal no llama arquitectos para su casa, para reformar su casa, ni para hacer casitas nuevas como son estas. Es más, en general la gente no sabe bien qué es un arquitecto. Se supone que es alguien más que un maestro mayor de obra, un poquito menos que un ingeniero quizá, pero no se sabe bien qué es. Lo que sí se sabe es que no es conveniente llamarlo para reformar su casa, porque la arquitectura es una cosa que anda ya por las nubes, en los grandes edificios. La gente lo primero que suele decir cuando habla con nosotros es: yo de arquitectura no entiendo nada. Porque su casa no es arquitectura. Su casa y los cambios que haga en su casa pertenecen al campo de la construcción. Eso es lo que la gente piensa. Yo no lo creo, pero es así. Y para hacer construcción en su casa, agregar un cuarto o modificar algo que nos perturba, porque además la casa la acaban de comprar, o la heredó del abuelo que la había reformado para otras necesidades, pero tiene que cambiar, las casas cambian. En realidad no son objetos, las casas son procesos que van cambiando. Son el envase de la familia. Las familias cambian, así como los cuerpos humanos se engordan, enflaquecen, etc. Las familias tienen más miembros, después se van los chicos, menos miembros, ingresan a veces un abuelo, otra vez se compra un auto, o hay que poner un consultorio porque la mujer se recibe de psicóloga, o sea, es decir, las casas van cambiando. Por eso las reformas se llevan en general en el mundo más energía constructiva que las grandes obras que están en las revistas. Y son invisibles. Las reformas son invisibles para las instituciones, para las estadísticas y lamentablemente también para los arquitectos y para la Facultad de Arquitectura. Es decir, las reformas de las casitas se consideran que no son arquitectura, pertenece al campo de la construcción. La gente cree entonces que un albañil es suficiente. Y resulta que la mayor parte de las reformas están mal hechas. A veces construyen en los patios, en las galerías, quedan cuartos sin luz, quedan cosas que hacen sufrir a la gente pero que no figuran en las estadísticas. Las estadísticas sobre vivienda es cuántas personas están viviendo, en qué condiciones está el baño, la cocina, los materiales, la iluminación, pero no figuran algunos sufrimientos. Por ejemplo, que pasen los chicos por mi cuarto para ir al baño, porque antes esto era otra cosa. Son cosas que ocurren, no en todas las casas, pero sí en algunas. Que este cuarto quedó sin ventana, pues lo reformó el dueño anterior y no le importó. Entonces las casas necesitan ser reformadas. Ese trabajo se hace sin arquitectos. Las reformas de las casas ocupan la mayor parte del mercado. Si dibujamos una pirámide, acá están los ricos, las instituciones, los grandes temas de los arquitectos, y acá están las casas de las personas que no están atendidas por los arquitectos. Y ese mercado de cómo reformar la casa, cómo hacer una casita nueva, nos está esperando. Hemos comprobado que la gente no precisa. ¿Cuál es la opinión de la gente? Yo, para reformar mi casa, preciso materiales y preciso obreros. ¿Y qué más preciso? Nada más. ¿Y por qué no llamas a un arquitecto? Y si yo preciso materiales y obreros, mi hermano
hizo su casa con materiales obreros, mis amigos hicieron su casa con materiales y con obreros. Le voy a agregar un arquitecto. ¿Para qué? Para que quede más lindo. Pero tengo que agregar un costo, el honorario del arquitecto. ¿Y cuánto cobra el arquitecto? ¿Para qué agregar eso? El arquitecto, estoy hablando por la boca de la gente, antes creía que era la Argentina, ahora sé que es el mundo casi completo. El arquitecto, ¿para qué voy a agregar esto yo? Un costo. El arquitecto está para hacer cosas grandes. Además, hace lo que se le da la gana, porque es un artista. Me va a querer cambiar toda la casa. Él cree que la obra es de él, porque la gente dice está la obra del arquitecto. Entonces, el hecho es que en menos del 5%, como promedio, de los casos, la gente llama a un arquitecto. Y el hecho simultáneo es que no precisan, siempre y cuando cambiemos nuestra forma de hacerlo, de pensar la arquitectura, porque hay dos grandes cambios entre la familia y la arquitectura de las revistas y de los... ¿Cuáles son esos cambios? Que cuando nos encargan un aeropuerto internacional, una biblioteca o un shopping, los clientes no viven ahí, ni siquiera los conocemos. Y en la casa, si aplicamos lo que aplicamos en la facultad, que no conocemos quiénes son los que van a vivir ahí, los que van a leer los libros, los que van a usar el aeropuerto, no los conocemos, entonces nosotros decidimos, el profesor decide. Y cuando con ese andamiaje de experiencia, que es la facultad, los libros, la revista, llegamos a la casa de una familia, chocamos. Porque dicen, sí, tú serás arquitecto, pero la casa es mía. El que vive ahí soy yo. A mí, estoy diciendo las frases más comunes, a mí nadie me va a decir cómo debo vivir en mi casa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si aplicamos lo que aprendimos de las grandes obras a una familia? A ver cómo cobramos. ¿Qué hacen? ¿Cómo empieza? Hacemos el limpio, hagamos un teatro. Podemos hacer un teatro. ¿Qué hacen? Nos llaman por teléfono. ¿Qué prefieren que sea? Nos encontramos en un bar, somos vecinos. ¿Cómo empieza un cliente? Porque a veces se encargan del trabajo del arquitecto. ¿Cómo empieza a encargarle la obra de un arquitecto? A ver, alguien quiere... ¿Cómo se imagina? Porque tienen que trabajar con empezar eso. Llama por teléfono. Llama por teléfono. Hablo con la casa de... Ah, yo conozco a tu padre. Realmente lo llaman a un chico joven porque son amigos de los padres. Un arquitecto con el pelo blanco, no, por favor. Un chico joven que es arquitecto y evidentemente va a saber más que venir. Bueno, lo llamo. Hola, está Cachito, ¿tú eres hijo de fulano? Sí. Ah, bueno, mira, yo estoy por reformar mi casa. Quisiera que... ver si tú me puedes ayudar, que eres arquitecto, te recibiste ya, sí. ¿Y cómo sigue? A ver, alguien que me cuente cómo sigue, alguien no tuvo un cliente antes. Alguien de los que están acá atendió a un cliente e hizo una reforma. Que me cuente cómo sigue la película. ¿Vas a la casa primero a ver? A ver, exacto. ¿Y cómo te llamas? Tienes que venir a ver mi casa. ¿Y qué hace el arquitecto? Pues empezar a tomar notas. Habla con cualquier. Tomar medidas. Tomar notas, tomar medidas. ¿Tomas medidas? Sí. ¿Y? Hablar ¿Cómo con la sigue? familia. Ya tomó todas las medidas. ¿Cómo sigue? Hablar con la familia. Hablar con la familia. ¿Qué habla? ¿Qué les gusta? ¿Dónde pasa más tiempo en la casa? Sí. Si suelen mover los muebles. ¿Qué más? Si reciben invitados. Si les gusta organizar fiestas. Si se van a veranear fuera. No sé. ¿Y tú qué le prometes que vas a hacer? Lo mejor que pueda. Porque hay un mercado que hay alguien que necesita una cosa y otro que la sabe hacer. Ya me estás contando lo que estás pidiendo, tú estás pidiendo eso. ¿Y qué le ofreces a él? ¿Cuál es tu servicio? No sé,
Lo que no tienen, lo que necesiten. Pero aquí se lo vas a construir, se lo vas a comprar con la plata. No, ¿Y pues, quién es preciso? Un proyecto, mujer, ¿qué quiere decir un proyecto? ¿O no? sí, claro. Bueno, yo soy el cliente, así que tú me vas a hacer el proyecto. Pero yo no quiero un proyecto. Yo lo único que quiero es la idea. Sí, claro, soy el cliente, sigue. Porque yo ya sé lo que quiero. Mira, acá lo tengo dibujado. Quiero ampliar la cocina, por de acá, y esto no sé bien dónde poner la escalera, ningún cliente se puede poner la escalera. Ya se lo trabajito así. Bueno, yo sé lo que quiero, lo único que quiero ver. Ver la idea y cuánto me va a costar esta obra, cómo cobras. El proyecto no me diga que lo cobras, el chiquito. Hombre, yo El supongo que el chiquito lo tengo tiempo, yo. según el tiempo que le dedique. Bueno, imagínate, estás en la casa, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me va a costar contratarte? No lo sé. No lo sabes. No vale el tiempo. ¿Qué te parece el contrato ese? Tú vas a comprar una máquina fotográfica y te llaman, no sé cuánto vale. Tú vas a comprar un servicio, un abogado te dice, un médico te dice, un dentista no te dice cuánto cuesta. Y nosotros no lo decimos. Pero es un presupuesto estimativo, ¿no? Fuerte, hablen fuerte. Un presupuesto estimativo, ¿no? De lo que pueda cobrar la obra, cuesta la obra. A la obra. Entonces le cobras como un empresario, vas a hacer una obra. Pero eso es lo que se le va a hacer, ¿no? ¿Eh? Que es lo que los materiales hay que cobrar, o sea, los proyectos que van a hacer. El proyecto, ¿no? No me dijiste que hay que hacer un proyecto. Sí, el proyecto. ¿Cuánto vale? Pues según la normativa, tú ves el presupuesto, haces un estudio y si ¿Cómo? lo entregas, Un porcentaje de un la obra. porcentaje de la obra, tú Es decir, que tienes que hacer un presupuesto de la obra. claro. Y le cobras un porcentaje. ¿Y de qué obra? Si no hay proyecto, ¿cuál es la obra? Ves cuando tú has ido a la casa y le has ¿Eh? presentado un proyecto, ya lo tienes. Y el proyecto lo estás haciendo. El cliente lo tiene y vas a hacer lo que tiene el cliente. No, yo lo que le haría es coger las ideas que tiene el cliente y darle opciones, decirle, mire, si usted lo pone así, pues a lo mejor por aquí no va a poder pasar la silla de ruedas si tienen un familiar que tenga una silla de ruedas, o si ustedes se reúnen, como ha dicho la compañera, y entre fiestas, esto no va a pasar, luego tienen que estar quitando con este tariquí no van a caber la gente. Todo eso en la primera entrevista. Ya estás No. pensando todo. Bueno, no, a lo mejor sí, a lo mejor lo ves sobre la marcha. Yo me basaría más por los requisitos y requerimientos del usuario. Viene el cliente, me contacta, quiere hacer, no sé, una casa, me empieza a decir qué colores le gustan, cómo adaptaría su casa, todo. Y en base a eso yo puedo empezar a hacer un pequeño bosquejo, una planificación Ahí mismo. para, sí, un papel, lo que sea, para decir, me gustaría, bueno, lo que tú me has comentado, pues yo haría esto. Es que tú piensas en el momento, no necesitas un poco de tiempo propio en el estudio para hacer. Solamente presentaría una idea, no un proyecto. Después trabajaría en lo que es el proyecto. Vamos, hablamos del concepto de una significación. Después trabajarías en el proyecto. Sí. ¿Y eso cuánto cuesta? Trabajar en el proyecto yo lo plantearía más como, no sé, el tiempo que yo quiera. Bueno, yo te quiero contratar, me caes muy simpático. ¿Cuál es el tiempo contratado? El tiempo que usted me ponga como límite, que me diga yo necesito el proyecto ya, porque ya tengo los albañiles, ya tengo la gente. Vamos, la persona ya la quiere construir. Me dice, es como una semana. Y en una semana haces todo el proyecto. ¿Y cuánto vale? Pues en euros, no sé, pesos mexicanos, no sé. ¿Tú eres mexicano? Sí, Yo creo que muchas veces la primera consulta no te toca. Uno está deseando coger el proyecto Estamos entrando en la realidad. y uno se embarca, No sé se cómo. mete. Y estás allí hablando con el cliente, fuiste, peor todavía, si usted qué día tiene libre. Al único que le pregunta qué día tiene libre para contratarlo es al arquitecto. Porque nadie llama a un plomero preguntándole a un fontanero qué día tiene libre. O a un abogado. O a un psicólogo. Mire, lo traigo a mi casa porque la nena está muy nerviosa y quiero ver qué pasa. Es decir, que no sabemos cómo empieza eso. ¿Estamos de acuerdo? Y el porcentaje es un problema. Primero, que no puedes hacer un presupuesto en el momento de una obra que no sabes cómo va a ser. No puedes pensar
pensar en el instante. Se te puede ocurrir una idea, no te digo que no, pero te vas a arrepentir al día siguiente cuando lo pienses bien. No es así, no es pensar un día. Es decir, que eso no está claro. No está claro. Y a veces que hay empresarios que realmente quieren hacer un proyecto, bueno, también yo lo pago, ¿cuánto vale? Y tú no le puedes decir cuánto. Bueno, además de eso, te dice, mira, yo tu proyecto no lo necesito porque tengo mi proyecto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La casa es mía, yo sé lo que quiero. Fuerte, fuerte. Me adapto a la necesidad que ofrece el usuario. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te adaptas? No sé, la propuesta que él me dé y es mi casa, yo la quiero así. Entonces, yo trato de buscar soluciones más con el proyecto, adaptando el espacio. Vamos a ver esto de la forma. Entonces le dice que no vas a hacer el proyecto de él. No, sí, pero me gustaría adaptando de la forma que me está dando a la función que yo voy a hacer. Qué raro, no entiendo. Y tú agarras, lo adaptas a Sí, o sea, el cliente ya me está dando una forma. Me está diciendo yo quiero hacer mi casa. Sí. Ok, ya me está dando una forma, un espacio, él está resolviendo. Yo puedo ayudarlo de esta forma de que, ok, sí, tu proyecto sí me gusta todo, pero podemos adaptarlo como anatómicamente, tal vez como comentó la compañera, la cama, las escaleras, esto, o sea, adaptarlo. Cambiar las medidas. Sí. Pero el proyecto es pésimo. Hay cuartos que no tienen luz, están todos mal ubicados y tú antropométricamente empeoras lo pésimo. Bueno, también falta el ciclo de... Señores, no saben cómo se hace producción. Hay que ensayar, hay que tener una forma, un método. Eso parece una obligación, no es una obligación. Todo tiene reglas. El juego, que es lo más libre que hay, tiene juego. La rayuela tiene leyes. El ajedrez, hablar. Todo tiene caminos. El curso de piloto tiene un protocolo. Es decir, si te subes al avión, tienes que mirar esto, tiene una lista, esto. En medicina, la escucha del cliente se llama anamnesis. Y tiene un protocolo. No, bueno, ¿usted qué cree que tiene? A mí me duele acá. Bueno, pero yo sé lo que tengo porque el cuerpo es mío. Ah, bueno, perfecto, yo me adapto antropométricamente a la... Hay que hacer un diagnóstico, de verdad. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se cobra? Bueno, ese es el tema. Ya está, la plantea. En general, en la Sociedad de Arquitectos de Argentina, y seguro que cualquier otro hubo un capítulo de un libro que dice de arquitectos ni me hables. Escucha, escrito por los arquitectos. Aquí en España ustedes han tenido y tienen arquitectos maravillosos. Yo en este momento estoy eclipsado por César Manrique, extraordinario. Esa gente, ¿qué dicen los arquitectos clásicos, académicos que salen en las revistas y en los libros? La mayoría, que lo que hace Manrique no es arquitectura. Entonces hay dos arquitecturas, por lo menos hay más, pero bueno, hay dos. Una es la de las revistas, lo que imagina la gente cuando dice yo de arquitectura no entiendo nada, no sabe qué es, no sabe nada. Y la que encontramos cuando buscamos una casa para vivir. Ahí vemos que las cocinas son chicas, que los cuartos no tienen luz, pero eso no es arquitectura. Sí, señores, es la imagen de nuestra vida. Y es mucho lo que los arquitectos podemos hacer. ¿Y por qué en las facultades no se estudia? Porque es muy pequeño, muy chiquito la gobierna. Y van de lo simple a lo complicado. ¿Y lo simple qué es? Lo más chico. Y no es así la realidad. La cuántica toma el átomo, es un misterio maravilloso, y es muy chiquito. La bomba atómica está allí en el núcleo, la fuerza del núcleo. Lo chiquito no es más fácil. Pero en todas las facultades de arquitectura del mundo se empieza por lo fácil. Y se cree que lo fácil es la vivienda. Te dan una vivienda sin cliente. El cliente es un matrimonio con 2 hijos.
sin realidad. Es como si al piloto le dibujaran un avión. Lo mismo. O al médico un cuerpo humano. La vivienda chiquita es mucho más difícil que te den un plan que hagas una vivienda nueva. ¿Por qué? Porque ya ha sido mal reformada la mayor parte de las veces. Y por algo que yo le dije al principio, que voy a repetir porque es importantísimo, y es que él vive ahí, no entra a mirar. Si el aula de arriba balconea sobre la de abajo y si la escalera se enfatiza en la entrada, no ve eso, está viviendo. El balconeo lo odia porque hay un bebé ahí que llora a la noche cuando está con sus amigos acá. Entonces, él vive. Esa es la diferencia más importante entre la arquitectura familiar y todo lo que dibujamos. Está viviendo, es su hábitat. Y además es difícil. Tan cierto es esto de que lo pequeño es fácil y lo grande es difícil, que en uno de los últimos seminarios que di en la Argentina, que a mí me invitan los estudiantes, casi nunca los profesores me presentan y se van. Les pregunté cuál era el último tema, había 300 amigos. Me dijeron un aeropuerto internacional. ¿No? Porque van de lo más chiquito y más grande que el aeropuerto, después viene Dios. Nada grande. Aeropuerto internacional. Entonces les dije textualmente, les voy a dar una mala noticia. Nadie les va a encargar un aeropuerto internacional. Imagínate, un chico de 26 años se recibe, hola, ¿estás hablando? Sí, mire, te quiero encargar un aeropuerto internacional. No existe. Entonces hay que prepararse para lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir son miles y miles de clientes, tu mamá, tu hermana, que vive en casa y que ya tiene los albañiles contratados. Y tiene una idea de un papelito, y además viene el albañil, porque ¿para qué pensar si es una pavada? Viene el albañil, quiere un cuarto más, porque ya la nena está muy grande y no puede vestirse del hermano, quiere un cuarto más. Y el albañil dice, y acá tenemos una pared, la galería, acá tenemos un techo, acá tenemos... Y yo digo, acá le ganamos al patio, cerramos acá, no hace la pared. Bueno, está bien, adelante. Quedó un cuarto oscuro sin ventana. Esa es la realidad. Y el arquitecto es un personaje que no se sabe bien qué es. A mí me han preguntado varias veces, ¿por qué no estudiaste un poco más de filosofía de ingeniero? O es un decorador con buen gusto. Entonces, tenemos que incorporar al arquitecto como actor social. Y esto no es una idea que se me ocurrió a mí en la oscuridad. Es un hecho que comprobamos todos los días acá en Canarias con Ricardo. Anoche estuvimos en un bar con una cantidad de gente que es una cosa que tiene que empezar a hacer con clientes potenciales, hablando de arquitectura. Y le agradecieron a Ricardo los trabajos que le da. Había clientes ahí. Y a mí me han dicho a todos los que empiezan a trabajar que ya hay miles. En Cuba, todos los arquitectos cubanos, que yo fui 32 veces, ¿verdad? Ya la gente les dice, si yo hubiera sabido esto antes, porque resulta que la intervención del arquitecto no es un plus, sino algo que les evita problemas y que les resuelve las cosas. En los libros míos, en el último celeste, hay varios casos que si ustedes quieren no leen los libros. Miren, crecer sin crecer. Una casa crece en un dormitorio sin agregar un dormitorio. Bien. Cortan todo más chiquito y sin cortar todo más chiquito, agrandando la cocina. Parece milagro. Bueno, se puede hacer con pensamiento. Todo puede ser. La idea del método no es copiarme a mí, es con que cada uno se conecte con su creatividad dormida. Que a veces los profesores les van llevando por un sendero y la creatividad está dormida, que les permitan decir disparates. Alguien que busca una solución. La creatividad no es solamente la forma nueva, es encontrar algo que estaba oculto. Arquímedes, cuando dice el cuerpo desaloja la cantidad de agua, el peso de la cantidad de agua que desaloja es igual al peso del cuerpo. Descubre algo.
Entonces nosotros en una casa descubrimos. Y no lo hacemos preguntándole cuáles son sus problemas. Si le preguntamos a alguien cuáles son sus problemas, va a decir el que más le duele, que la cocina es chica. Y es cierto, la cocina es chica. Pero para resolverlo necesitamos más quejas. Mientras más quejas haya, las ponemos después cuando pensamos, que no es en el momento, no podemos resolver todo. Cuando pensamos, al médico no te dice, bueno, miren, usted tiene... No, tiene que hacer radiografía. Nosotros tenemos que pedir, tiene que analizar, tiene que pensar. Bueno, nosotros es lo mismo. Y entonces hacemos un diagnóstico y le ofrecemos, generalmente el arquitecto ha sido entrenado en la facultad para hacer un proyecto que se va puliendo a gusto del profesor. Nosotros en el proyecto de familia presentamos 2 o 3 variantes, porque para cualquier problema, no solo de arquitectura, hay varias soluciones posibles. Pensemos en la odontología. El dentista te dice, bueno, te podemos sacar la muela, tiene tal costo, tal ventaja, tal inconveniente, podemos hacer un implante, podemos hacer otra cosa. Y doctor, ¿en cuál me conviene? Bueno, depende de tal cosa, de la otra acá, esta no sacar la cosa. En arquitectura también, ofrecemos varias. Y no tiene que elegir una. No. Se lo lleva a su casa y piensa la familia completa, y si quiere invitar a un arquitecto, lo invite. Y vuelve diciendo, esto no se me había ocurrido. Me parece muy bueno, pero si en lugar de ser el cuarto de Agustina fuera mi estudio, porque además las casas no es dormir y bañarse, en las casas cada vez más la gente trabaja. Esa escena del living con 3 sillones, la mesa ratona, el whisky no existe. Uno entra a cualquier casa y no existe. Siempre la gente está caminando, está en la cocina. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace falta? Entonces, el método consiste en una forma, primero, en el primer encuentro con el cliente. El primer encuentro con el cliente, a veces si te llaman por teléfono, arquitecto, bla, bla, necesito tal cosa. ¿Qué día tiene libre? ¿Usted tiene libre el sábado? Sí. Ah, lo paso a buscar el sábado. No, lo tengo libre. ¿Por qué lo llaman así el arquitecto? ¿Por qué nadie llama a un fontanero así? Porque no se sabe qué es el arquitecto, qué aparato es este. Se supone que sabe mucho de construcción, pero no se sabe qué cobra, por qué cobra. Y el arquitecto sabe, tampoco sabe. Es decir, que es como el diálogo entre un viejito y una jovencita que se casan, y el hijo le dice, entre vos que no sabés y yo que no me acuerdo, vamos a llegar a ningún resultado, ¿no? Es decir, que el arquitecto no sabe cómo cobrar. Es más, tiene miedo de cobrar. Nosotros hacemos cursos con clientes, con familias de clientes. Lo hemos hecho acá en Sevilla, con familias de clientes, con clientes de verdad. Y llegaba el momento de decir la plata que después les cuento cómo cobramos, si quieren, me van a preguntar y vamos a charlar. Y nadie se animaba. Bueno, sí, ¿y cobraste? No, había que cobrarle, porque con eso se pagaba el curso. No se animaba. Tanto que algunos profesores del curso los invitamos a algo, una maniobra media norteamericana, que es que se paren delante de un espejo y digan plata, plata. Se ha descubierto que ningún cliente sale corriendo, porque todo se lo cobra, la camisa, el tinta, todo se lo cobra. Pero para cobrarle, tenemos que mostrarle, cualquier venta muestra el producto. El vendedor del auto te muestra cuánto da, que esto, que lo otro, que el empaque, todas las cosas del auto. Y recién entonces te dice el precio. Bueno, nosotros tenemos que demostrarle al cliente todo lo que le podemos hacer en la primera entrevista. Y después yo propongo una planilla muy simple, una hoja nada más. Hay una columna y debajo están las cosas que hace el cliente. Y la otra, y la casa, las cosas que hacemos nosotros, los plazos. Y abajo dice cuánto cuesta eso. Entonces al cliente yo le digo, bueno, nosotros en la casa vamos a medir, vamos a fotografiar, vamos a volver a escuchar cosas una vez, etcétera, etcétera. Es el paso 3.
Y usted, este día, el costo de todo este trabajo es, ¿qué plata decir? 1.900 euros. 1.900 euros. Muy bien. Además tenemos, lo ideal es recibirlos en estudio o en nuestra casa, cuando esté en estudio, un trabajo. Bueno, quizá no es el dibujito. Es muy serio, medir toda la casa, las cosas bien, es muy serio. Y este día les presentamos las variantes. Y ustedes ese mismo día nos dan plata. Y hay que ensayar plata. Y no se desmaya nadie. ¿Cuánto? 800 euros. Y lo pagan. Si está todo bien. Algunos no, bueno, no era cliente. Y la mayoría lo paga. Y después se queda contenta. Y después todavía te dice la casa que me hiciste, y te recomiendo otras casas. Entonces, ¿a qué se debe ese temor casi patológico a cobrar? Se debe a que no estamos seguros del producto que vamos a dar. Porque yo, mire, usted tiene su proyecto, yo le hago la corrección antropométrica. A mí no me dan ganas de contratar. Tenemos que describir el servicio público. Y se logra. Es una necesidad de la gente. Se ahorraría a la gente dinero, porque una obra bien pensada cuesta menos. Por ejemplo, un clásico es una vivienda con techo plano, en las afueras, en la ciudad. Abajo está toda mal reformada, un lío, y la gente dice, mandamos todo. Arriba 3 dormitorios, baño, escalera, qué sé yo, 50.000 dólares, 70.000 dólares. Y entonces con la solución, arriba van 10 metros cuadrados. Reordenamos lo de abajo como cuando uno reordena un ropero, se dice, no, pero un ropero. Y el cliente se ahorra, yo lo he hecho eso, de hecho no te cobro nada. Una vez que se le permite, ¿cómo nada? No, ella tenía un proyecto. La diferencia en metros cuadrados, y no lo vieron, entre el proyecto que estaba por empezar, que ya tenía los albañiles, y el que finalmente elija conmigo. Hicimos todo el proceso y lo mío costaba 15.000 dólares y lo que estaba por hacer en otro proyecto era 50.000. Bueno, le dije, según el pacto que hicimos, me debes 35.000 dólares. Bueno, está bien, con 5.000. Es decir, que el pensamiento ahorra dinero. ¿Una familia que ahorra dinero? No. Miles de familias que ahorran dinero. Es una cantidad de energía constructiva, de dinero, que podría dedicarse eso a un municipio, debería tentarse con eso. Si este plan lo difunde un municipio, le hace ahorrar a la gente todo ese dinero. Con ese dinero puede hacer muchísimas casas nuevas, puede hacer la cañería que no tenían dinero para hacer. Es decir, que pueden ahorrar muchísimo dinero, nada más que pensando, no usando materiales más baratos. El pensamiento ahorra dinero. Hasta acá está, me salió distinta porque él tengo miedo que se aburra porque me acompaña a todos los lugares. Y trato de cambiar cosas para que no se aburra. Me sale un poco distinto, el método de mí, todo. Pero algo distinto. Bueno, está bien. Aprobado. ¿Qué otra cosa puede decir? Para atacar globalmente el tema, la necesidad del tema, la conveniencia del tema, para ustedes, para la familia y para la ciudad. Ahora hagamos una conversación. Que alguien diga algo que esté en contra, que le guste, que diga otra pregunta. Al principio nadie habla, no sé. Me voy a dar una vuelta por allá para que me piden. Tengo un sistema genial, que lo he usado muchas veces, para que hablen. Les doy 10 minutos, no más. Formen grupos de 3 o 4. Y hablen de lo que yo estuve hablando. Y uno del grupo, que después le voy a preguntar qué es lo que surgió. Lo que pasó. 1, 2, 3. Me voy. Ahí
haga este señor. Bueno, darle su señores, y eso es una cosa a la que no se ha llegado a manifestar. O por lo menos aquí. todos y todas, como dice Cristina Kirchner, todos y todas. Yo sé que tienen ganas de seguir charlando, está pasando bien. Incluso hasta quizás se haya formado una pareja, no sé. Pero al cortarlo acá ya se motivó el tema. Entonces cualquiera de cualquier grupo que diga lo que hablaron y vamos a ir redondeando la inquietud de todos. A ver, ¿qué pasó en ese grupo? No, pero es que no lo entiendes. Nosotros tenemos una pregunta, si modula lo que cobra, es decir, depende de del cliente, del tipo de cliente, si le cobra lo mismo, ella está comentando a un cliente, al Corte Inglés, que a una familia... No, de ninguna manera, tiene que ver con, pero no sacar el porcentaje, 3.7%, no, tiene que ver con la importancia del tema. La importancia es, el tamaño es una medida de importancia, pero no es la única, la complejidad del tema. Acá está la experiencia cubana, los cubanos hicieron una tabla para cobrar en todo el país. Por lo pronto la primera consulta tiene un costo. Ese llamado al que el cliente cuando le contesté que no lo seguí, qué día tiene libre, sí lo tengo libre, le voy a explicar cuál es mi sistema de trabajo. La primera entrevista es en el estudio o en mi casa. Podría ser que es en la casa, bueno, también es en la casa, pero cuesta tanto. Antes de decir cuesta tanto, ustedes tienen que estar convencidos, todavía no lo están, porque no conocen el método, de qué va a obtener en la entrevista. Va a obtener 5 cosas. Va a haber una opinión sobre el proyecto que él tiene, una opinión, no corregirlo, pero una opinión. Pues por eso les explico cómo se sacan las opiniones. Va a ver cómo puede continuar el trabajo, en qué consiste. Tenemos que ir, medir, fotografiar, volver a escuchar a los niños también, a toda la familia. ¿En qué consiste el trabajo? Presentamos la variedad, etcétera, etcétera. Recién que ver casos parecidos, responder preguntas generales que todo el mundo hace, ¿cuánto cuesta cambiar todo el baño, por ejemplo? Todo eso cuesta, la entrevista dura 1 hora y media más o menos. Y esa entrevista cuesta, yo la cobro, a ver, 60 euros. 60 euros. Exactamente. Lo mismo que hacen otros profesionales. Yo al principio no cobraba la entrevista, hasta que me di cuenta que la gente que bajaba del ascensor ya había desistido de un proyecto disparatado, ya había entendido cómo podía ser mejor su casa. Es decir, que yo les di cosas, ustedes también le van a dar cosas, que no es una magia esto. Y entonces fijamos en la primera entrevista. En la primera entrevista vemos si es Corte Inglés, si es una casita, una casa de 100 metros, 80 metros, todas las instalaciones hay que hacerlas de nuevo, pero además vamos a aprovechar para corregir ese cuarto que no tiene ventilación, tantas cosas, todas las cosas que había ya antes. Porque el cliente lo único que quiere es que le arreglemos la cocina, pero va a meter a obreros, va a hacer dinero, va a hacer una obra para quedarse con un cuarto sin ventana, para quedarse con todo lo que estaba mal antes. No, ya que hay la reforma, arreglamos todo. Entonces, ¿eso cuánto cuesta? Bueno, podemos pensar un porcentaje sin decirlo. Si él va a gastar aproximadamente 60.000 euros. 60.000 euros, ¿no le podemos cobrar 3.000? ¿4.000? Acá el inmobiliario, el que vende una casa, ¿no cobra un porcentaje? El que vende una casa, ¿cobra un porcentaje? No es lógico que nosotros cobremos igual o más que ese inmobiliario, que vamos a pensar toda la casa y el tipo ni siquiera la vio a veces. Entonces no decimos el porcentaje, pero calculamos que le mostramos, le convencemos de que su casa va a gastar menos, va a ser más interesante. Se convenció porque además tenemos una pared llena de trabajos, ¿no? Que pueden no ser de ustedes, pueden ser de otros. El cliente se convenció, entonces va a pagar 6.000 euros, 5.000 euros,
Ah, pero es mucho, pero ¿y todo lo que va a gastar? Y sí, vamos a ahorrar dinero. Fijamos un precio con esos criterios. Yo fui fijando el precio mirándolo en distintos trabajos, desde mi hora de trabajo. Desde la hora de trabajo no podemos al principio porque tardamos muchísimo en hacer las cosas bien. Cuando hay mucho entrenamiento se tarda menos. Mi hora de trabajo no puede costar menos de tanto. Desde el punto de vista, me pongo al lado del cliente. El cliente va a gastar 60.000 euros. Va a gastar 60.000 euros. ¿Podrá pagarme 4.000? Por supuesto que puede. ¿Se entiende? Es decir, son criterios así. Otra pregunta. Otro conclusión. Sí, ¿hay algún cliente descontento del método? ¿Cómo? Si algún cliente se ha quedado descontento de haber utilizado el método. Sí. Porque nosotros medimos a los 15 días, al mes, 2 meses, de la entrevista, o que no siguió, o la que siguió, o la obra, etcétera, llamamos. Y hemos detectado un 1.8 de clientes disconformes, por ciento, 2% de clientes disconformes. La primera reacción es loco, la segunda se peleó con el marido, y la tercera algo hice mal. Y uno se examina y así se va corrigiendo lo que hizo mal. Sí, infalible solamente creo que ni el Papa es infalible. Entonces, hace siempre un trabajo de campo posterior a la obra, ¿no? ¿Cómo? Hace siempre un trabajo de campo posterior a la obra, ¿no? Sí, llamar por teléfono. Pero si el cliente, fíjate que en este sistema es muy difícil que haya un cliente disconforme. Usted presenta todas las variables. Él vio cómo respetaste la casa, cómo la mediste, cómo escuchaste hasta los niños, al abuelo, a todos los que van a vivir ahí. Y le presentas variantes. Y antes de presentárselas te dice que ninguna es la definitiva. Que la definitiva la vamos a armar entre los clientes y nosotros. El sistema se llama participación, que está cada vez más en boga incluso para el gobierno municipal y nacional. La democracia debe ser participativa. Participación. El cliente ha participado. Se llevó los proyectos de su casa, vuelve, no es que no esté conforme con ninguno. Hay cosas en cada uno que le parece bien. Y eso ya le denunciamos que iba a pasar eso. Después nos tomamos otra vez en la semana. Y armamos uno donde lo mejor de esto acá, el baño acá no la convenció. Hay misterios, en la arquitectura hay misterios. Por ejemplo, que no se puede abrir la puerta del baño y ver el inodoro, es rarísimo. Si uno entra al baño a buscar el inodoro. Pero hay cosas misteriosas. Así como nadie puede dormir con la puerta del ropero abierta. ¿Sí? Muchísimas cosas. Entonces, el cliente no tiene que estar satisfecho con los resultados. Nos tomamos otra vez una semana. Presentamos un ajuste. Lo hemos escuchado 2 veces, en la primera entrevista y en la segunda también. Porque ya en el ascensor, si es una casa de alto, en nuestro estudio, ya se acordó de todo lo que no nos dijo. Es decir, hay un respeto al cliente y a la casa, o al terreno, al sitio. Lo presentamos de nuevo y tampoco está conforme. La promesa es no presentarlo 2 veces, sino que quede deslumbrado con la solución que vamos a encontrar juntos. Hacemos otra vez. Hemos hecho 2 y 3 veces. Hubo un caso de 10 veces. Porque elegir, decidir, es renunciar. Con uno de los menús que ustedes tienen acá de comida, es maravilloso. Me encantan los pescados, los mariscos. Descubro todos los días mariscos nuevos, la navaja, es extraordinario. Yo miro esa lista y digo, pero si elijo la navaja, pero entonces me pierdo en esas cosas. Tengo que renunciar a 45 platos. Elegir es renunciar. Yo me acuerdo, a los 20 años, había una fiesta, uno conocía mujeres, chicas, me quedaba conversando con la rubia esta, así, encantado, y de reojo veía una morocha, me estoy perdiendo la morocha. Entonces, uno tiene que renunciar a algo, y hay gente que no puede renunciar. Yo he tenido matrimonios jóvenes con una chica llorando, y entonces, ¿dónde pongo mi plantita? Bueno, levanto el abrazo y le digo, mira, cuando vuelvas a tu casa la plantita está ahí. Es un dibujo, ¿no? Y hay de todo.
Pero lo que te estoy diciendo es que el cliente tiene varias oportunidades, no es que tú le presentas un proyecto y dices no me gusta. Tú le prometes una participación, así que es muy difícil que quede disconforme con eso. Sobre todo si ha visto a los arquitectos, que le presentaron un dibujo como la facultad y no le gustó y se acabó. Realmente dicen, a mí, yo he llamado a varios arquitectos, me dieron ideas pero ninguna me gustó. Lo nuestro es diferente. Y cobra, o sea, ha dicho que a veces ha tenido 3 entrevistas nada más y a veces ha tenido como hasta 10 entrevistas. ¿Cobra por...? No, una vez que fijé el costo, ese costo no se paga. Aunque tengan que ser 20. Ese costo no se paga. Ese cliente me costó más que el costo me cuesta el costo. La pregunta mía era que si esa diferencia también se marca en el proceso de ejecución del proyecto. Si usted visita la obra, tiene también en el método entra los plazos de visita o una vez firmado el proyecto ya delega en... Yo delego, pero eso no es parte del método. Alguien puede seguir su obra y hacer después de constructor. Pero el método se refiere al pensamiento. También hay mucho que podría aportar el proyecto ejecutivo, que no es el tema central, pero está en el libro. En el libro está todo. ¿Ustedes pueden dirigir la obra o no? Yo tengo constructores que interpretan perfecto lo que yo digo. Además, cambié también el proyecto ejecutivo. Entonces, son menos planos pero con más información y le agrego un cassette hablado. Entonces el cliente lo escucha y ve ahí donde está esta rayita, quiere decir tal cosa, y no uso ninguna palabra del dialecto profesional. A las casas no se accede, se entra. Bueno, más preguntas, más cosas. A ver, señores, estuvieron hablando 10 minutos, ¿qué pasó por acá? A ver. ¿De qué hablaron? De otra cosa. Es lo mismo el método de cómo iniciar los tender del proyecto. O sea, se cobra la primera consulta. Exacto, se cobra la primera consulta. Y después el artista explicas en qué consiste todo. Si tú vas a un abogado o un médico, no te explica, yo saco la radiografía, no te dice el cliente, y usted me saca la radiografía, usted o la tengo que sacar yo, no, usted sabe cómo es. Sí. Nosotros estamos inaugurando una nueva forma de trabajo. Entonces tenemos que ser docentes todo el tiempo, explicar en qué consiste lo que vamos a hacer. Y tenerlo mostrado en un panel. Después decimos el costo. Nosotros nos vimos reflejados, ¿no? Lo que había contado sobre el miedo que tenemos a cobrar y a dimensionar. O sea, ¿qué no se habla de eso en la facultad? ¿Por qué no se habla? No, bueno, sería un largo debate. Porque la respuesta es difícil saber. Pero tiene que vivir de la arquitectura. Sí, pero también un poco creo que tienes razón en que no sabemos exponer con claridad y con seguridad en qué consiste nuestro trabajo en este campo de las reformas. No saben en qué consiste el trabajo ustedes tampoco. Exacto, o sea, a lo mejor no nos hemos sentado a dimensionarlo adecuadamente de manera que el cliente entienda qué es justo lo que va a pagar y que le interesa además pagarlo. Pero no creo que también todo el trabajo que tiene que ver con la vivienda, con las reformas, se ha pasado un poco a lo informal, hay mucho inclusismo, hay mucha información, ahora todo el mundo hazlo tú mismo, revistas de decoración, y todo eso contribuye un poco a la confusión entre que nosotros venimos de hacer aeropuertos, por así decirlo, ¿no? Por simplificar, y que todo lo que tiene que ver con la vivienda está como en un campo un poco informal, todo el mundo sabe de eso, todo el mundo domina. Mientras más sepa, mejor. Sí, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por explicar qué es lo que nosotros aportamos que no le puede dar nadie más. La revista de decoración te muestra el rinconcito. Claro, y la gestión de una obra en el caso de que la siga, la gestión previa para ahorrar dinero. Exacto. Un poco la selección previa para que el cliente no se haya perdido en todo el mundo de selección. Tienes que explicar cómo es el método de trabajo. Todo eso deberíamos nosotros un poco, quizás en trabajo también, de explicarlo con la suficiente claridad
claridad y determinación y nos da también eso seguridad a nosotros a la hora de... Hay un trabajo, a ver. ¿Puedo decir una cosa, Rodolfo? Cuando yo empecé a hablar de lo que había aprendido de Rodolfo, y cuando dije que lo quería traer para que lo hablara, alguna persona de mi entorno me dijo: tú estás loco, la gente se va a enterar de lo que tú estás haciendo, te estás buscando competencia. Ojalá hubiera en la isla 100 arquitectos trabajando así, la gente sabría lo que hacemos nosotros. Y entonces sí nos llegaríamos a un reforma. Nadie piensa en un arquitecto porque no estamos haciendo ese tipo de trabajo. Y cuesta horrores convencer a la gente de que los arquitectos podemos intervenir ahí. Y lo peor sería no difundirlo. Y para eso tenemos que, bueno, convencer más gente, que es lo que yo estoy. Y crear una red en España, o en Canarias, o donde queramos, ¿no?, de arquitectos. Porque trabajo hay un montón. Lo único que no se paró en la crisis son las obras de reforma. Pero nosotros nunca nos enteramos. Además, cuando llega un cliente, alguna duda tiene de que necesita un arquitecto, porque si no, no... O sea, yo en los pocos casos de la poca experiencia que tengo todavía, cuando llegan es porque alguna duda tenían de que al final van a necesitar un arquitecto, que les puedas ayudar en algo, o que algo no va bien haciéndolo ellos mismos, ¿no? O sea, mira, entonces debemos confiar más en esa institución. Te voy a contar una cosa que yo aprendí a hacer de Rodolfo. Llamada de teléfono. Un amigo me dice: tengo una amiga al lado que me dice si puede tirar una pared y se me ocurrió llamar a ella. Con la amiga. ¿Qué haces ahora? Entonces le dije a la amiga: mira, ¿cuánto mide la pared del peso? Creo que 10 centímetros. Bueno, entonces, creo que la vas a poder tirar, pero para darte seguridad te tengo que hacer una visita a la casa. Te voy a mandar un WhatsApp explicando. Y entonces corto el teléfono. Cuando yo no sabía hacer esto, pues que mira, voy a ir y tal. No, le mandé un WhatsApp diciendo: voy a visitar tu casa, voy a estar 2 horas, voy a revisar la pared, y aparte, como me dices que has empezado la obra, si quieres, miramos el proyecto que tienes, y bueno, y demás, está la obra empezada, está la obra ahí. Te voy a cobrar 150 euros. ¿Y qué pasó? ¿Quién no te llama? Me contestó diciéndome que por favor fuera cuanto antes, que ya la obra estaba empezada. Y entonces yo esa misma tarde, al día siguiente, fui, la atendí, le di una idea, por cierto, porque iba a dejar un baño entre la cocina y el salón horroroso. No pude hacer lo que hubiera hecho para aquella casa exactamente, hubiera hecho mucho más, pero resolví bastante el problema de aquella casa y bueno, comprobé que la pared es un no se le iba a... una de las cosas que tenemos que aprender a convertir en trabajo, porque muchas veces damos gratis. Consulta de patología de la conducta. Eso está en el capítulo del libro. Otra consulta que hago mucho, y mis alumnos también, es consulta de compra. Alguien está por comprar una casa, vio 2. En esta habría que agregar un dormitorio, pero no sabe cuánto puede costar eso. Esta le gusta que está cerca de la casa de la suegra y cerca de la plaza. ¿Cuál compra? Entonces, ¿qué hace la gente? A veces lleva una amiga que tiene buen gusto, que sabe mezclar antiguo con moderno. Otras veces llama un arquitecto hijo de un amigo. Yo quisiera que me asesore. Sí, me queda cerca, puedo ir. Llega el arquitecto con lápices, pistolas. Y yo acá lo que haría acá es sacarle una gran arcada y acá no, pero ahí va en la biblioteca. Bueno, entonces le haría del otro lado, no, del otro lado hay un vecino. Ah, bueno, entonces, ¿qué cuenta esa señora después? Cuenta, mira, yo llamé varios arquitectos, me dieron ideas, pero ninguno me convenció. Porque no saben, porque no figura en el protocolo profesional cómo se hace una consulta de compra. Ahí está explicado, una consulta de compra dura 2 horas y media y se hace así, así, así y así. Yo la cobro, si es cerca y si es chico, si no es como alguien dijo el Corte Inglés, 2.000 mínimo. Yo le pregunto porque estuvo en Argentina. Yo cobro 150. Yo tengo una pregunta. Consulta de compra. Es muy interesante porque primero el arquitecto ese que llegó y dio opiniones no le cobró nada. No, eso. En todo caso, le dice el cliente que no sabe qué hacer con este santo que iba a la casa y demás. En todo caso, si hay una reforma, yo te la encargo a ti. Es decir, le pone una zanahoria para que camine.
Y si, como usted dijo antes, es alguien que le llama por teléfono y usted le cita en su estudio y esa persona va a su estudio, antes de que vaya a su estudio, yo supongo que ya le ha dicho que le va a cobrar la consulta, ¿no? Sí, claro, por teléfono. Por teléfono y también si te encuentras en un bar. ¿Quieres que hagamos un teatro? A ver, yo soy... alguien hace de quién. Yo soy un, no amigo íntimo, pero sí un conocido. Me encuentra por ahí y me dice, ya que te veo hace tiempo, ¿quién hace de qué? Tú eras un minuto. ¿Ella vino? Tú, ven. ¿Yo? Ah, que vaya encima. Sí. Esto no se hace. ¿Cómo es tu nombre? Virginia. Virginia. Hola Virginia, ¿qué haces por acá? ¿Qué tengo que te veía? No, vine a verte. ¿Eh? Sí. Yo estoy en el bar acá, ¿cómo se ve? Porque le pillé de camino. Me lo encontré, en casualidad yendo a buscarlo. Bueno, dime de qué se trata. Yo quería que usted me diera una cosita que quiero ver si no me paso por mi casa. Bueno, ¿qué cosita son? Pues se me ha quedado la cocina pequeña y estoy jubilada y ahora ya me dedico mucho a cocinar, me gusta mucho hacer repostería y necesito poner 3 hornos. Pero qué y no bueno. tengo hueco. Qué bueno. Tú estás casada, ¿no? Yo estoy casada. ¿Y vives niños también? También. Bueno, te explico cómo es el sistema de trabajo. Tenemos una primera entrevista en el estudio, con toda tu familia. Ahora tú me puedes decir, no me digas que me vas a acordar. No me digas que me vas a acordar. No te voy a acordar. Qué fantástico. Así No vas a tener una charla. Entonces, ¿irías o no irías? Sí, claro. Entonces hago toda la entrevista, que no se los he explicado en detalle, porque ya nos parece general y que está ahí detallado. Hago toda la entrevista y llega un momento que saco la hoja de ruta. A ver. Esto me da mucha vergüenza. Porque las cosas están así. Bueno, no importa. Bueno, está perfecto. Hay un momento dado, en la entrevista no la cuento toda, en que veo el proyecto que tiene el marido de ella, uno de los hijos, estoy haciendo la entrevista. Entonces les creo la entrevista, la inquietud, ya el proyecto de ella está dudando. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, te explico cómo es. Mira. Pasan las 2 flechas. Debe ser bien. A ver si las más nuevas para una hoja nada más, en el libro está. En el resto no lo Eso es antiguo. No, es complicado. Bueno, página 64. En un curso pedí que me hiciera fotocopia. Hay 2 flechas. Esta está tapada. Hay 2 flechas. Estos somos nosotros, el estudio. Virginia, ¿qué ha sido? Bueno, también puede decir. Esto no está. La primera etapa es llegar a lo que sería el anteproyecto. En la página 64. Este soy yo, o el estudio. El primer punto es el primer contacto con el cliente. Dice acá. Hoy estamos aquí. Nosotros tenemos lo que estamos ocurriendo ahora, está ocurriendo acá. Y tú me deberías pagar esto, pero a ti, Virginia, como soy muy conocido, me da gusto no cobrarte. ¿Me puedo permitir ese lujo? Lo que sigue es ir a la casa, medirla completamente, no echar un vistazo, nosotros no echamos vistazos. Estudiamos la casa, la fotografiamos y volvemos a hacer una escucha, porque ahí ya van a estar tus niños y ya seguro que te olvidaste de decirme algo, etc. Más 10 días después, te esperamos con una serie de variables, como las que están acá, de solución, entre las que está tu proyecto y el proyecto de tu marido. Esto es lo que hacemos nosotros. Después ustedes se lo llevan, lo tienen 10 días en su casa, vuelven y lo ajustamos. Al llegar acá, cuando presentar las variantes ya me pagaron todo. Con lo cual, de un plumazo, borré el problema de los arquitectos que los clientes no les pagan. No me pagan contra satisfacción, me pagan contra la presentación de las variantes. ¿Qué? Con lo de la variante, yo lo que no veo claro es que, a ver, está claro que tenemos que cobrar, pero pasa que es un problema de mercado, de comprar cosas, de que nosotros mismos no cobramos por hacer eso, pero vale, eso está claro. Pero luego, una vez que ofrece la variante,
cuando tienes más experiencia, cuando ya sabes bastante lo que cuestan las cosas, más o menos sabes por dónde va el presupuesto, pero tú tienes que presentar las variantes en función del presupuesto que tiene tu cliente. Tienes que saber más o menos si están por el mismo precio. Primero hace un ratito me preguntaron cuánto cuesta. Sí. La obra valía 60.000 euros. Claro, pero en clientes hay veces, por lo menos yo me voy a encontrar que no te quieren decir cuánto se quieren gastar. O por lo menos ¿Pero qué? no te quieren decir cuánto quieren de presupuesto. No me importa, no me interesa. Pero tú tienes que más o menos saber cuánto, las propuestas que tú le estás haciendo, cuánto cuesta cada una, más o menos, ¿no? Sí. Porque si no, es lo primero que te preguntas, si Sí. estás preocupado por el dinero. Sí. Entonces tienes que saber cuánto cuestan las tuyas, ir tanteando, a base de eso puedes ir tanteando cuánto quieren gastarse, porque ya lo ves. Generalizando, va a reformar su casa, va a cambiar las instalaciones que están mal, va a regalar, tendrá más dinero, ¿no? Sí, pero a veces no te quieren decir, se lo pueden ir sacando. No me importa que no me lo digan, pero lo tienen. Sí, pero tú tienes que saber, tienes que saber exactamente cuánto cuesta. No, de ninguna manera tengo que saber nada exactamente, absolutamente. Bueno, acepto exacto no, pero tienes que tener una idea más o menos de cuánto cuesta, cuánto es la diferencia entre una propuesta y la otra. Porque a veces tienen dudas, por ejemplo, tienen dudas entre dos, si las dos me parecen buenas. Sí, aquí le doy una idea por experiencia. Claro, pero aquí te tenemos experiencia. No, hay entrevistas que sacan los costos, un baño vale $8.000 en Argentina, que tal cosa cuesta esto, y tú puedes darle una idea con un error de un 20%. O sea, ahí más o menos le damos una idea de cuánto cuesta. Al presentar las variantes. Ahora estoy con Virginia. De las variantes, cobré todo. Todavía no está el proyecto definitivo. ¿Y cómo me lo pagan? A mí y a todo el mundo. ¿Cómo es posible? Porque vieron el trabajo que tú has hecho de verdad. Vieron cómo escuchaste, cómo mediste, cómo presentaste. Y además le estás garantizando que la satisfacción final, le estás prometiendo eso. Entonces lo pagan. Pero todavía no están de acuerdo con la casa. Cuando tú compras un televisor en el Corte Inglés, lo querrías probar para ver si anda, pero no te dejan probar. Lo que te dicen es que si no anda, te lo van a cambiar. Bueno, es lo mismo que otro. Si no estás de acuerdo, vamos a seguir hasta que estés de acuerdo. Bueno, muy bien, Virginia. Hasta que estés completamente contenta. Respeto yo te lo digo como le diría a un cliente cualquiera. Esto, el total de esto es 3.000 euros, acá otro responde 3.000, acá 2.000. Eso para un cliente cualquiera. Pero a ti quería cobrarte menos. ¿Cuánto menos te parece? ¿5%? ¿Eh? 5%. Sí, ¿ves? Entonces el problema se lo paso a ella. ¿Tú crees que alguien puede decir que me cobres la cuarta parte? No puede, no te sale decir eso, ¿sí? O que no me cobres nada, podría decir, cuando tú has visto todo el trabajo. Bueno, hay de todo. Bueno, nunca te pasa. La realidad hay de todo, pero no te pasa. Entonces, la reacción de Virginia es la más común. Bueno, aceptaría que me rebajes un poquito. Ya está, tengo un trabajo. Con un amigo. O conocido. Bueno, sigamos a ver qué cosas hablaron. No me quieren decir nada. De todas formas, yo, algún refrán que se dice por ahí, no lo sé exactamente cómo es, pero que cuando las cosas no te cuestan, no las aprecias. Cuando te cuestan, sí las aprecias. Exactamente. Yo estuve casado 12 años con una publicitaria y terminé reformando varias agencias de publicidad y aprendiendo bastante de publicidad. Y me dijeron que habían encontrado la forma de hacer un rush para mujeres que valía la 10ª parte del rush común. Y el estudio de mercado dio que no podían venderlo así. Porque una cosa tan barata despertaba desconfianza. Entonces a mí a veces me dice, ¿y cómo haces tú para competir con las casas de decoración? O a lo mejor el Corte Inglés, que te hace una reforma y no te cobra el proyecto. Yo tengo lugares donde hay lugares acá en la ciudad donde no me cobran el proyecto. ¿Por qué te tengo que pagar a ti? Y bueno, no, y además en todas las cosas. Hay el tema de los dientes, hay lugares que dicen implante 50 euros. ¿Tú te harías un implante por 50 euros?
No, porque empiezas a sospechar que aquí las cosas no están bien hechas. De lo cual no se deduce que mientras más le cobres, más te ganas tiene de hacerlo. No, pero tiene que haber una lógica. Una lógica. Entonces, el que no cobra nada, o cobra poquísimo, y el mismo consejo se lo doy cuando eligen constructor, porque yo le doy la libertad de que elija un constructor que tiene que cumplir ciertas condiciones, para que él pueda pelear los precios. Y yo no soy un empresario, no estoy enganchado en el costo de la construcción. A veces el arquitecto no cobra proyecto porque no sabe cómo se hace. Entonces se engancha en la que quiere ejecutar la obra rápidamente, para cobrar en la obra. Entonces no es un profesional, no es un arquitecto, es un constructor. Imagínate un cirujano, y usted cobra por el diagnóstico. No, el diagnóstico no cobro nada. Yo lo que quiero es hacer la cirugía. ¿Y cómo cobramos? Nosotros pesamos lo que le sacamos de adentro y de acuerdo a eso le cobramos. ¿Usted operaría? Entonces, no le tema a la competencia, témele a la incompetencia. Lo explico recién el caso. Yo iba a comentar que cuando nos reunimos con clientes, aquí hay una WhatsAppada, no sé si se va a ver ahora. El primero que yo tuve, y además iba con mi libretita con las cosas apuntadas, tenía mucha inseguridad con el método. Pero cuando nos reunimos con clientes y hablamos con clientes, a la gente lo que le interesa saber es si la solución, se puede cambiar la cocina de sitio, puedo llevar el baño a no sé cuántos metros, estas cosas que la gente piensa que en la casa no se puede hacer y después nosotros conocemos soluciones. Sin embargo, cada vez que nos reunimos con arquitectos, acabamos siempre hablando de esto, lo cual demuestra que los clientes tienen demanda de buenas soluciones por parte de los arquitectos y los arquitectos lo que necesitan es saber cómo se hace con el dinero. Por eso dicen en todas las localidades, aquí el problema nuestro acá son los maestros mayores de obra. Los contratistas. Los contratistas. ¿Por qué la gente llama a los contratistas? Digo, qué raro, porque yo no escuché a los médicos decir el problema nuestro es la competencia de los enfermeros. ¿Por qué? Porque la gente sabe que el pensamiento del médico es más conveniente para él. Entonces, como decía Ricardo recién, si este sistema se generalizara, como ocurrió en Cuba, que en un único lugar se generalizó, la gente entendería que a un arquitecto lo que les compra es su pensamiento. Y para eso vamos a la universidad, para pensar, no para hacer negocios, salvo la universidad de negocios. Pensar, eso es lo más económico que hay. Pensar bien. Bueno, por allá no dice nada. ¿Por qué? Tengo una pregunta. Sí. Si durante el proceso... Te estaba dando la espalda, perdón. Nada, no pasa nada, escucho igual. Si durante el proceso te das cuenta que necesitas ayuda de otro profesional. Te llamo inmediatamente. Y en el método eso dividirías, o sea, dices, pues yo ya no tengo derecho a ganar este porcentaje, lo divido con este otro arquitecto técnico. A ver, ¿cómo sería cuando yo preciso de un profesional? Un peritaje de patología de la construcción. O un tema legal, porque la arquitectura está ligada a todo. A ver, una ventana es legal, no es legal, por el vecino. Hay muchos problemas que son arquitectónicos legales. Entonces va a la consulta y le paga al cliente al constructor. El cliente contrata esa... Depende de los casos. Por ejemplo, si puede abrir la ventana o no puede abrir la ventana, que la arregle con... en Argentina hay un estudio de abogados especializados en la arquitectura legal. Saben más que los arquitectos de toda esta frontera entre los reglamentos, la ley y la arquitectura. Depende, a veces el cliente le paga directo y otras lo incluimos nosotros. Lo bueno de un grupo, Nidia Marinaro está armando consultorios de arquitectura, que igual que en Cuba, ya tenemos 2. Empezamos en un café, dando unas charlas, y entonces se juntan varios colegas y ponen un consultorio en la casa de uno. Lo ideal del consultorio es que haya un ingeniero, o puedan contratarlo, pero no sea dentro del grupo. En Cuba había un ingeniero especialista en patología de la construcción, humedades y cosas por el estilo.
Lo ideal es otras personas que colaboren. Y eso, bueno, pues se ve cómo se paga, trabajo, ¿no? Pero no ellos tan tendrán su frecuente. método también. Digo que igual ellos también tienen su propio método, igual que el que nos estás No, hablando. no son tan... No, a veces también. tan sofisticados. Es más sencillo que eso. A veces un compañero de estudio que le hace una consulta, a veces se la paga, y otras veces, como no sabe cobrar igual que yo, no queda cobrar. Pero, por ejemplo, hoy mismo me acaba de preguntar una persona: oye, ¿tú me harías este tipo de proyecto? Y digo, mira, porque eso no lo hago yo normalmente, sino lo hace este compañero. O sea, al final te vas especializando, ¿no? Vamos aprendiendo unos de otros. Claro, porque al final en un estudio hay gente que sabe, no sabe, está más experimentada, más metida en ese tema. Después un contratista de ventana, fabricante de ventana, tú lo puedes contratar. Mira, yo quiero una ventana finita, cada tanto, porque es una biblioteca, un libros, ¿cómo puede ser? Bueno, mira, tiene 4,5 de marco, 3 metros, podríamos hacértela de 35 centímetros. El ventanero sabe hacer ventanas, diseñar ventanas mejor que yo. Y así, lo mismo en otras especialidades. Pero hay que tener cuidado con los especialistas. Por ejemplo, hay que poner radiadores de calefacción. Si tú llamas a un calefaccionista, el calefaccionista va a ver la calefacción, el rendimiento máximo. Entonces te dice, este va abajo de esta ventana. Pero tú allí pensaste que ahí va el escritorio del niño, donde hace el tarea. Entonces lo corres allá. Ah, no, pero pierde 4 calorías. Bueno, yo prefiero que pierda 4 calorías y que el escritorio esté ahí. Entonces el especialista no puede decidir todo, porque cada uno lo ve desde su especialidad. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber un director de orquesta. Y nosotros somos directores de orquesta. El arquitecto actuaría también de alguna forma como, lo que está muy de moda, como quien dice, de coach, es decir, escucha, pero ayuda a la familia a sacar las propias soluciones que ellos tienen. Yo nunca supe bien que todavía estoy un poco atrasado en computación y en coaching. Sé que se han inventado brokers, coaching, no alcancé todavía. Así que no puedo responder. Quizás es un mediador. Hacemos un papel más de mediador, quizás en la familia. Claro, lo que yo leí un curso de mediación. Además, sí se puede. Y me di cuenta que hay muchas cosas que contienen con la mediación es un tema interesante. Y a lo mejor en los coaching podemos tener cosas interesantes. Pero tampoco podemos convocar a un núcleo de especialistas, porque la suma de los aciertos suele dar un error. Si tú quieres hacer una casa con un especialista en cómo se hacen las casas, un congreso en Uruguay me rechazaban un dibujo que yo había mostrado, que es para agrandar un cuarto sin agrandarlo. Tú le sacas la cara, pero y ya tiene 60 centímetros más. Entonces hay alguien que dice, ¿y dónde guarda la ropa? Entonces la pregunta, debajo de la cama. El metro 10 se puede estar colgando atrás. Entonces mostré eso y alguien dijo, nosotros un sueco tenemos un especialista en hacer cama y dice que esta cama ahí es muy difícil, es muy incómoda para hacer, así que no la podemos poner. Y yo dije, si es incómoda para hacer, el niño la hace y se incomoda. ¿Cómo se incomoda? ¿Qué prefiere? ¿Que sea un poquito más de trabajo hacer la cama y tener su escritorio para hacer las tareas? ¿O poner las camas así y que no tenga escritorio? ¿Qué prefiere? Quiere decir que la suma de especialistas no da la casa ideal. Yo contaba que una vez se hizo un identikit como de la policía en una revista Gente, así, de cuál es la cara del hombre ideal de la cerveza. Entonces andaban por la calle y se pone entre la nariz de Ronald Reagan, las orejas de Brad Pitt, todavía no siguen, las cejas de Julio Novedad, y salió el identikit una cara de idiota total. Quiere decir que la suma de los pedacitos no da el pedazo entero.
No, realmente quizá mi pregunta no se entendió, sino que el arquitecto de alguna manera lo que hace es escuchar distintas soluciones que puede aportar la familia. Y no, yo en realidad no contesté tu pregunta, sino que me copé con esa cosa. Pero sí, que... Repítelo. Que realmente... Quiero que quede contenta con la respuesta. ¿Perdón? Que quede contenta, repíteme. Que realmente el papel del arquitecto también tiene mucho que ver con saber escuchar. Claro. Escuchar a la familia y de alguna forma saber llegar a las propias respuestas que tiene esa familia, porque de estar viviendo ese espacio sabe lo que necesita o lo que quiere. En muchos casos igual no sabe ni lo que quiere. Así es. Entonces, ¿de qué manera uno va alcanzando? Está explicado. Hay varios juegos, varios ejercicios. Uno es el ejercicio fiscal, otro es el CFD, que es la casa final. Son herramientas para decodificar lo que realmente quiere. En realidad, la escucha no es exactamente lo mismo. Es, mediante preguntas, hacerlo pensar. Claro, eso. Es lo que hacía Sócrates, el método mayor. Sócrates no le decía a los alumnos lo que había que hacer, sino que preguntaba, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y así la gente va a pensar. Claro, y con esas preguntas uno va obteniendo las respuestas que luego transforma o facilita el que se materialice. Es que al fin y al se cabo. sorprende de lo que acaba de contestar. ¿Pasa eso? Es decir, que el proyecto no empieza con el lápiz o con la computadora, empieza con el libro y con las preguntas. Ahí empieza el proyecto. Por ejemplo, hace falta un dormitorio. La cocina tiene 2 por 2 metros. Hay que cambiarla toda. Ya tiene 40 años. Y otro problema que hay muchos más, otro problema que hay es que hace falta otro cuarto porque hay un varón y una mujer en el mismo cuarto. Ya son bastante grandes. Se puede hacer otro cuarto sin hacer otro cuarto. ¿Cómo? Vacío la cocina en un ambiente de 2,20 por 2 con una linda ventana y armo un cuarto tipo camarote para uno de los más. Y la cocina hay un ambiente grande medio perdido porque está el living ese de los sillones que casi nadie usa, de acá hasta allá, tiene 6,5 metros por 4 metros. No es suficiente eso. Es decir, si salgo por la cocina y pongo un niño ahí, la gente va a decir, mi cocina, ¿cómo mi cocina? Pero en el interrogatorio, en las preguntas, yo pregunté el juego de la casa ideal, no esta, otra. ¿Cómo sería la cocina aparte un cuartito chiquito con una mesita chiquita o con una barra integrada al living? Ahí está la respuesta. Esta familia me dice, no, yo quisiera una cocina integrada. Se llaman el quincho, un bar. Ya está. Ya o sea, sé que cuando le presenté el proyecto de la cocina integrada en ese ambiente, conseguí un cuarto más, sin construir un cuarto más. Dime qué albañil le puedo poner. ¿Qué albañil le puedo decir? Además empiezan los mitos, las cosas que la gente no sabe que decía. Se carga. Pero ¿cómo vas a cambiar la cocina de aquí a allá? ¿Y la bajante? Primero, la bajante de la cocina no es tan gruesa, es chiquita. Puede ir por las piletas acá, puede ir por la pared, puede ir 4 metros. Y si fuera un baño, acá está la bajante, por ejemplo, en algunos casos, y acá está el baño. Yo puedo armar del otro lado, con la misma bajante. Si da la planta de la casa. O puedo avanzar 2 metros o 3. ¿Cómo? Y pongo un escalón. Un escalón en ciertos lugares es inadecuado, pero en una casa no está el problema. Suelto un escalón en mi casa de la cocina. No está el problema. Entonces siempre hay solución. Bueno, ¿qué más? De todos modos, lo que decías del coaching, yo se lo dije hace poco a Rodolfo que yo leí el Whitmore, que es el clásico del coaching, ¿no? El Whitmore que además lo ha reeditado el autor hace relativamente poco, y realmente lo que Rodolfo plantea sobre la escucha son unos ejercicios muy similares o una manera de preguntar
Lo que pasa es que Whitmore, digamos, el coaching plantea como una estructura de preguntas, mientras que Rodolfo lo que plantea son juegos, porque además siempre la línea es la misma, al final siempre ir hacia una vivienda, ¿no? Y esos juegos pues, están ahí muy bien definidos. Sí, porque la base es la que decía, ¿no? Al sí, final la base de Sócrates y la manera de... Sí. Bueno, yo creo solamente añadir que, primero, yo creo que el espacio en el que estamos es muy diferente al salón de actos que tenemos en esta escuela. No sé si a ustedes les suena un poco más oscuro, un poco más ordenado, estructurado, dictatorial incluso, ¿no? Hay que subir no un peldaño, sino 7, 8 peldaños. Lo que quiero decir, estamos hablando de una arquitectura que tiene que ver con el sentido común, que tiene que ver con la mayoría de los problemas con los que nos enfrentamos cuando salimos a trabajar, digamos, como arquitectos. Y me parece que desde que lo conocí, digamos, con el método y con todos esos libros, además, que acompañan a este libro del método, me parece que hablaba de algo, yo que soy de la isleta, yo siempre pensé, yo hablo el lenguaje de la isleta y también el lenguaje de la arquitectura, que es lo que aprendemos a hablar aquí, ¿no? en la escuela de arquitectura. Y siempre me pareció que tanto el método Livingston como otras arquitecturas que hablan de participación ciudadana en el urbanismo y en la arquitectura, necesitábamos, digamos, de esa idea no solo del arquitecto como artista, sino también del arquitecto como traductor, ¿no? Un arquitecto que entienda pues, el significado del día a día, de los problemas, de las reformas, y que sea capaz de traducir eso y de solucionar, de dar solución a esos problemas que, como bien dice Rodolfo, son muy grandes, son muy complejos, requieren especialistas, ¿no? en ellos. Yo quiero agradecer, digamos, tu presencia aquí, ¿no? Y también la de Ricardo, y creo que seguiremos un poco la intención de esto, y gracias también a la biblioteca y al esfuerzo, ¿no? que han desplegado, y a la posibilidad también de verlo. Me acaba de escribir una alumna que agradecía muchísimo poder verte, porque no había tenido la posibilidad de venir, me mandó un WhatsApp diciendo, o sea, adiós Nerea, porque está viéndonos online, o sea, creo, en su casa. Efectivo, con su móvil también, porque están viéndonos en la guagua. Creo que es el lugar, digamos, apropiado, yo creo, para mostrar esta otra arquitectura, ¿no? Que complementa a la que también, digamos, existe y ha existido siempre. Así que, simplemente muchas gracias por tu presencia. Bueno, yo también lo he pasado muy bien y tengo